Hoy nuevamente cumpliendo una cita para hablar de Jesús de Nazaret. Desde la parroquia La Milagrosa en Medellín, Colombia, nos acompaña el Padre Pedro Justo Berrío. Muy buenas tardes. Bueno, no solamente yo los acompaño, sino que los acompaña toda mi comunidad de La Milagrosa, que en media horita estaremos listos para comenzar la oración, la jornada de oración de los jueves. Hoy, Rupe, vamos a celebrar Corpus Christi, porque la fecha clásica es hoy, jueves, después de la celebración de la Santísima Trinidad. Solo que para Colombia esta fiesta pasa al fin de semana siguiente por una ley gubernamental que se llama la Ley Emiliani. Y por eso es feriado en nuestro país el lunes siguiente. Por eso al lunes nos pagan este jueves, que debió haber sido el festivo, nos lo pagan el próximo lunes y así hacemos el puente. Lo que pasa es que cuando era jueves, entonces el puente comenzaba desde el jueves hasta el domingo, entonces para no digamos que no invertir tanto tiempo en el descanso, se pasó al lunes siguiente. Continuamos hablando de Jesús de Nazaret. Hemos venido haciendo una serie de capítulos. El más reciente hablábamos de Jesús en la religión. Hoy nos toca el turno de hablar sobre un aspecto fundamental y muy importante también para Jesús, y es ese Jesús trabajador. ¿Cómo que un Jesús trabajador? Si uno se lo imagina siempre caminando, proclamando la buena nueva, sanando, curando. Sí, pero de todas maneras, digamos que el trabajo evangelizador de Jesús tiene 3 años. Digamos lo que nosotros conocemos como la vida pública de Jesús. Ahí entonces, ¿qué iba a hacer los otros 30 años? ¿Cómo dedicarse a qué? De pronto a estudiar. No sabemos con certeza si Jesús tuvo una formación adicional, no lo sabemos, pero según el contexto histórico y la realidad sociocultural en la que Jesús vive, pues fíjate que el 3% de Galilea sabía leer y escribir. Significa que el 97% restante tenía un fenómeno de analfabetismo. Podríamos decir que entre ese 97% podría estar Jesús analfabeta. Es muy probable. ¿Ustedes se habían imaginado Jesús sin saber leer y escribir? ¿Se lo habían imaginado? ¿Cierto que no? Uno no se imagina a Jesús en esas condiciones, pero dicen los grandes estudiosos que él tenía un conocimiento natural que lo hacía brillar, más allá de que probablemente no supiera leer y escribir. Lo deja a uno un poco pensativo, porque con esa elocuencia que iba al templo, hablaba, predicaba. Muy bien, en el tiempo de Jesús perfectamente se podía ser sabio sin saber leer y escribir, porque también es cierto que una cosa es que usted tenga muchos estudios y otra cosa es que sea sabio o iluminado. No siempre el gran intelectual o el gran estudioso es el más iluminado y el más sabio. De pronto llegas por primera vez a este capítulo y estamos hablando de la vida de Jesús como un hombre trabajador. En capítulos anteriores, que lo encuentras en nuestro canal de YouTube, hemos hablado de Nazaret, un pueblo pequeño. A eso también se debe que no hubieran ni escuelas ni posibilidades de acceder a una educación. Primero, ¿qué libros iba a haber en Nazaret? Si escasamente habían unas casuchas de personas muy sencillas del mundo agrario, del mundo campesino. Y para poder leer se necesitan libros. Y segundo, ¿cuál tinta y cuáles pergaminos? Si para poder escribir
se necesita tinta y se necesitan pergaminos. Es que la condición sociocultural y socioeconómica de Jesús, a veces uno no es capaz como de dimensionar que estamos en el primer siglo de nuestra era, en Nazaret, que es un pueblo ni siquiera mencionado por los historiadores de la época. Entonces, bueno, es como si si fuéramos a un pueblito bien alejado de este país, a tierra escondida o a tierra de nadie, y allí no hay nada, no hay ni internet, no hay ni señal televisiva, no hay ni señal radial, ni la señal de la cruz. De más que es así. Encontrando o poniendo en contexto a un Jesús que tal vez podría estar en ese 97% de no saber leer, no saber escribir, ¿qué hacía? ¿En qué trabajaba? Bueno, pues nosotros por la tradición y también por los textos del Evangelio llamamos a Jesús el hijo del carpintero, ¿cierto? Entonces uno se imagina a Jesús trabajando en la ebanistería de su padre José, pero nos estamos imaginando mal. ¿Por qué? Porque los ebanistas o carpinteros de la época no son como los nuestros. Incluso hay una palabra griega para definir la tarea de Jesús o el empleo de Jesús. Tectón. Espere, ¿cómo? Tectón. ¿Y eso quiere decir? Que significa como constructor. Entonces Jesús era un artesano que hacía de todo. Hacía de todo. Arreglaba techos, también hacía puertas, ventanas, construía casas si había quien construirle, sobre todo a las parejas recién casadas, pero las parejas recién casadas también eran muy pobres y que iban a tener dinero para contratar a alguien que les construyera la casa. Ellos mismos, pues además que se iban a vivir a la casa de los papás. De los papás. Sí, yo tengo una pregunta, pero habíamos hablado que Nazaret, familia, un pueblo pequeño. Además que ya le había ayudado a arreglar el techo a casi todas las personas del pueblo, a todos los primos, los tíos. ¿Qué más hacía? ¿A dónde más iba? Pues porque de hacer artesanías o cosas así. Bueno. Digamos que en una región donde hay solo 200 a 400 habitantes, hay muy poquito para hacer. Pues claro, no hay trabajo porque son 200, 400 habitantes. Pero digamos que hay cerca de Nazaret un lugar más urbano. ¿Más poblado? Sí, más urbano, llamado Séforis. Que Séforis, cuando Jesús tenía por ahí 6 añitos, los romanos arrasaron con Séforis. Entonces, Séforis tuvo que ser reconstruida. Ahí estaba el trabajo. Sí, digamos que de las aldeas vecinas tuvieron que contratar mano de obra para reconstruir a Séforis. Estamos especulando. Eso no está pues confirmado. Pero estamos especulando de alguna manera y entonces Jesús en su juventud tal vez le tocó ir a Séforis porque allí había chamba. Allí había chamba, entonces se fue a trabajar seguramente a Séforis. Y es que Séforis queda de Nazaret más o menos 5 kilómetros. Entonces, en una horita iba por la mañana, trabajaba su jornada y se regresaba en otra horita en el Transmilenio.
en su burrito. Sí. En la mañana... No lo habían quemado todavía. No lo habían quemado todavía. En la mañana oraba, 1 hora de camino a Séforis, trabajaba. En la tarde, 1 hora de regreso a orar, porque habíamos hablado también en otro episodio de esta temporada de Jesús de Nazaret, el Jesús orante también, de la religión, de cómo oraban en la mañana y en la tarde. Yo creo, Rupe, que bueno, ya luego en la vida pública de Jesús, los evangelios relatan que Jesús pasa la noche entera orando. Pero a mí se me ocurre que Jesús es una vida orante. ¿Y qué es oración? Es hacer conciencia de la presencia. Y Jesús era consciente de esa presencia del Dios que lo habitaba todo el tiempo. O sea que su vida era una continua oración. No deja eso de es muy resonar, bello. Sí, no deja de resonar también eso de tener uno la capacidad de hablar tan elocuentemente como nos lo narran en las Sagradas Escrituras, alguien posiblemente analfabeta y que no supiera ni leer ni escribir. Pero es que acuérdense, Jesús hablaba de lo que le rebosaba de su corazón. Uno a veces se encuentra con viejitas en el templo que estudiaron hasta segundo de primaria y le dan a uno cátedra espiritual y hablan de una manera que uno dice, ahí está hablando, es el Espíritu de Dios. Ahí no está hablando esa viejita que trajeron con un espejito desde Sonsón. No, ahí está hablando, es el Espíritu de Dios. Y Jesús hablaba de lo que le rebosaba de su corazón. Por eso hay un texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es Jesús, que está hablando no desde su intelecto, que puede ser falso, tramposo, efímero, sino desde el corazón, es decir, desde el amor al que no se le puede hacer trampa y el que lo sabe todo. Es desde el corazón que se habla con sabiduría. Volviendo un poquito sobre las Escrituras, hay un pasaje en la Biblia que dice, tomó el libro, leyó y dijo, esta palabra se cumple hoy. Entonces tal vez sí sabía leer. Bueno, sí, habían rollos, y también es probable que Jesús, por ser judío, y el judaísmo, que tenía un manejo tan importante sobre las Escrituras, también es probable que Jesús estuviera en ese 3% de los que sabían leer y de los que sabían escribir. También es probable, pero además no se nos puede olvidar que Jesús pertenece a una cultura de tradición oral. Es decir, de abuelos a padres y de padres a hijos se transmitía oralmente la Torá. Ya hablamos de la Torá, usted ya sabe que la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Si te perdiste ese capítulo, también está. Padre, esta semana me volvieron a preguntar que cómo lo siguen su cuenta de Instagram. A mí no me siguen. Usted tiene una cuenta de Instagram. A mí no me gusta que digan eso. ¿Ustedes a quién siguen? A Jesús nomás. Él es el Señor, Él es el Maestro. Los que se anotan ahí caminan conmigo. Los Entonces, anotados. El que quiere caminar contigo en Instagram, ¿te encuentra? En @Instagram. Padre Pedro. Padre Pedro Justo Berrío. Padre Pedro Justo Berrío. Muy bien, y el que quiera seguir. Vea, y no sigan a nadie. Ni a Maluma, ni nada de eso. No, solo a Jesús. Que nos guste cómo canta fulano, que camino en fe con perano, eso es muy distinto.
pero qué pereza uno seguir otro que se va a morir como uno. No sigan mortales, sigan a aquel que da la vida eterna. Amén. Apenas yo salga en el Cubo o en la Chiva, Esa ya no está. con una calumnia o un chisme bien bravo, entonces, ay, yo que seguía al Padre, ustedes van a decir, no, nosotros no lo seguíamos, caminábamos con Él. Y es muy distinto. Pero no se desvíe. Sí, es que ya vamos llegando al final de este Ya vamos capítulo. llegando a Pénjamo. Pensaba también si una obra de arte, una escritura de alguien famoso, ahora la subastan por muchísimos millones de dólares, ¿cómo fuera donde encontraran de esas artesanías o de esas casas o de esas puertas que construía Jesús? Así, esa ventana de Jesús de Nazaret, Ave María, cae al Vaticano ahí mismo. Pero al museo, cae al museo, ya no se mueve. Es que esta puerta la hizo Jesús, esta ventana la hizo Jesús, este techo lo arregló Jesús. En Séforis puede existir algo de lo que haya construido las manos de... Pero lo más bueno es saber que Jesús era trabajador, como quienes, como nosotros, y que le tocaba ganarse la vida trabajando. Después se dejó crecer el pelo, la barba, se fue de la casa y habló del reino de Dios. Pero tan bonito saber que Jesús, y que seguro si iba a Séforis, porque seguimos especulando, María le decía, espere, no se vaya sin la coca. Le voy a preparar un sanduchito de aceitunas y pescado seco, salado. ¿cierto? Y María ahí preparando todo, y Jesús diciendo, muévase, muévase, me va a dejar el transporte. A dejar el burro. Contemplando esa escena, ese momento de esa María empacando la comida tal vez a Jesús para que vaya al trabajo, un hombre trabajador como muchos de nosotros, hemos llegado al final hoy de este episodio. Ah, este no, capítulo. pero ven, oiga, Padre. usted no me ha dicho que iba a llegar al final. Ya. No, pero espere que me falta una cosa. Ustedes notan que Jesús, ¿por qué decimos que Jesús no tuvo ningún rabino, ningún maestro? Porque Él no cita a nadie. Ustedes han notado que yo cito a Gustavo Baena, a Leonardo Boff, pues que fueron mis profesores. Jesús no cita a nadie, cita la Escritura, porque digamos que quien hace de maestro en la vida de Jesús es el Espíritu de Dios, que es el autor de la Escritura.